Evidentemente un tema de conversación, de preocupación también, de análisis en este momento la escasez de dólares en Bolivia. Hoy la ASFI se ha pronunciado sobre un tema. Posteriormente se sabrá si realmente es lo que la población estaba esperando escuchar, porque ha decidido, evidentemente, aplicar comisión de hasta el 20% para giros o transferencias en dólares y en otras monedas al exterior. Estamos esta noche con don Pedro Asturizaga, director de estudios y publicaciones de la ASFI. Gracias por estar con nosotros. Bien, transferencias para quienes necesiten hacer, qué sé yo, un negocio, pagar a alguien afuera, tanto en dólares como en otras monedas, ¿no es cierto? Estaríamos hablando de $1000, digamos, como tope. No como tope, como mínimo. Bueno, muy bien, muchas gracias primeramente por la oportunidad. Justamente como mencionabas, Miriam, el día de hoy ASFI ha salido con una conferencia de prensa donde hemos anunciado dos medidas, ¿no?, importantes. La primera es que hasta los $1000 se mantiene la gratuidad para las operaciones con el exterior. $1000, ¿no? Estas operaciones son uso de tarjetas electrónicas, uso de POS, cajeros automáticos, inclusive transferencias al exterior. Por encima de los $1000 se hace un tratamiento diferenciado que no estaba anteriormente en la normativa. Perdón, no estaba en la normativa, pero le estaban cobrando. Sí, las entidades financieras estaban cobrando dos tipos de comisiones. Una es la comisión hasta el 10%, entre el 5 y el 10%, la banda que se había establecido en el mes de febrero. Pero adicionalmente a esto, cuando había un cambio de moneda, por ejemplo, yo no hacía la transferencia en dólares, por ejemplo, lo hacía en euros, lo hacía en soles, lo hacía en reales. En este caso había un costo adicional, ¿no?, por el cambio de moneda. Sumando ambos, el 10% más el cambio de moneda, se estaba, por ejemplo, alcanzando tarifas inclusive hasta el 40%, ¿no? Entonces, para regular esta situación, porque la situación también ha cambiado, el mes de diciembre del año pasado teníamos que el 95% de las transacciones con el exterior estaban en dólares. Actualmente solamente un 35 a 40% están en dólares y el resto están en otras monedas. Entonces, para evitar que este cambio de moneda genere un costo adicional muy alto, excesivo para el consumidor financiero, es que pues ASFI ha establecido una tarifa máxima de hasta el 20% cuando se hace en monedas distintas al dólar. Como el euro, por ejemplo. Como el euro, como reales, por ejemplo, como yuanes, entre las monedas que se han estado utilizando. Y esta tarifa del 20% involucra todos los costos, es decir, costos, por ejemplo, de corresponsal de la entidad financiera, costos relacionados también con gastos de comunicación y cualquier otro costo adicional, formularios, etcétera, no puede superar el 20%. Permítame, había ya un reglamento, pero en los bancos, esto va para reiterar una vez más y la población escuche, había un reglamento que era hasta el 10%. El reglamento que teníamos era para el cambio, las transferencias al exterior solamente en dólares. En dólares, pero en las instituciones bancarias cobraban muchísimo más y ahora ya no van a poder cobrar. No van a poder cobrar. Perfecto, para aclarar bien. Cuando se hace con otra moneda. Si es en dólares, solo hasta el 10%. Hasta el 10%, ¿no? Hasta el 10%. En otras monedas, hasta el 20%. Ese es el cambio principal. Y bueno, también se ha anunciado el día de hoy que se ha estado sancionando a las entidades. Se ha incrementado el monto de la sanción. Teníamos 20 millones en la última conferencia que se realizó. Esta cifra se ha incrementado a 21.300.000, ¿no? Tenemos varios bancos. La mayor parte de los bancos han sido sancionados. ¿20 millones de dólares? Bolivianos, 21 millones de bolivianos. Tenemos, sería bueno que paguen en dólares. 32 casas de cambio y otras entidades más que están sujetas a esta regulación. Asimismo, se ha establecido una parte adicional que tiene que ver con la continuidad de los servicios financieros. Muchas veces hay quejas de personas que van a la entidad financiera y dicen: no me reciben los dólares, quiero depositar, tengo mi cuenta en dólares y no me reciben los dólares. Y eso ha estado pasando, hemos tenido muchas quejas en ASFI. Entonces, se ha modificado el reglamento de protección a los derechos del consumidor financiero, estableciendo que las entidades deben garantizar la continuidad en los servicios. Por lo tanto, las entidades van a tener que aceptar los depósitos en estas monedas cuando las personas tengan una cuenta, por ejemplo, en dólares, ¿no? Bien. Permítame, tenemos consultas desde Santa Cruz, ¿verdad? Muy buenas noches. Sí, buenas noches, señora Asturizaga.
Es cierto que los bancos han sido multados, pero igual, pese a la multa que ya se había aplicado anteriormente, siguieron cobrando, se sabe que hasta un 40% de comisión. ¿Qué va a pasar ahora que, a pesar de haber sancionados, a pesar de haber otra vez un límite, los bancos puedan seguir cobrando esta comisión? ¿Qué van a hacer si ocurre desde mañana esto? Sí, muy buenas noches, Tufi, gracias por la pregunta. Justamente como mencionas, los bancos han estado cobrando comisiones, pero no las comisiones que estaban reglamentadas por ASFI con el uso del dólar, sino adicionando el tema del cambio de moneda cuando se utilizaban otras monedas, ¿no? Y bueno, a producto de las sanciones que se han establecido, ninguna entidad, por lo menos en los últimos 2 meses, es la información que nosotros tenemos y producto de la supervisión que se ha realizado, ninguna entidad cuando utilizaba el dólar para hacer una transacción con el exterior ha estado incumpliendo el reglamento. Sin embargo, ahora es algo nuevo que se establece, que cuando se utilizan otras monedas no podrá superarse el 20%. Si se superara este valor, digamos, en la tarifa, pues ASFI va a aplicar una vez más sanciones a las entidades que no estén acatando esta disposición normativa. Permítame la siguiente consulta. Este reglamento, y esta pregunta se le está haciendo la gente, ¿este reglamento va a poder aumentar los cupos? Y le hablo de los cupos de la transferencia hacia el exterior, porque muchos bancos se están limitando a que más de 1000 no se puede. Ya. En realidad, para hacer transferencias al exterior, se ha establecido la prioridad para algunos sectores, ¿no? El sector, por ejemplo, de farmacias, sector de transportes, entre algunos que se ha establecido el tratamiento, digamos, prioritario. Sin embargo, hay que considerar que también hay muchas personas que han empezado a especular con el tema de los dólares, ¿no? Y es por eso que los bancos han aplicado ciertos cupos, como justamente se menciona. Hemos visto, por ejemplo, un incremento del 60% en el número de usuarios de diferentes instrumentos para hacer transacciones con el exterior. Inclusive con cajeros automáticos, el incremento de personas que hacen retiros de cajeros automáticos en el exterior se ha incrementado casi en 5 veces, ¿no? Entonces, para limitar esta situación, las entidades han establecido ciertos límites, especialmente en el grupo de la gratuidad, es decir, hasta $1000, donde las personas han querido aprovechar esta reglamentación pues para hacerlo algún tipo de especulación. No, esto las entidades lo están gestionando de forma interna. Las entidades tienen diferentes límites. Sin embargo, ASFI no ha establecido un límite de retiro de los cajeros automáticos, ¿no? ASFI simplemente dice hasta $1000 es gratuito, por encima de los $1000 se aplican estas comisiones. Es que ese es un problema. Y la población está realmente hace mucho tiempo ya fastidiada con esto, porque una persona que va a viajar al exterior, por ejemplo, necesita llevar dólares, ¿no es cierto? Con $1000 no va a poder estar más de unos pocos días. Si es una familia de 2 o de 4 personas, digamos, no va a poder estar con $1000 fuera, ¿no es cierto? Ese es un detalle. Y otro de los detalles es que usted me dice que vamos a poder retirar del cajero hasta $1000 por mes. No, no. En el exterior, eso es no, en el exterior. Lo que dice ¿Qué pasa acá? Claro, ya, está bien, entiendo perfecto, porque esto es para el exterior. ¿Cuándo, pero, se van a fijar en las personas comunes y corrientes que necesitan retirar dinero acá y que también necesitan hacer transacciones acá en el país, comprar aplicaciones o comprar alguna cosa? Los ahorristas en dólares. Claro. Dentro del país, en realidad, la mayor parte de transacciones están en bolivianos. Hay gente que lo está haciendo en dólares. El 99,5% de la cartera está en bolivianos y el más del 90% está de los depósitos en bolivianos. El 93% de las cuentas están también en bolivianos. Por lo tanto, en el mercado interno no habría una justificación realmente grande para la utilización de dólares. Los bancos en el último año han devuelto más o menos el 25% de los depósitos de las personas que tenían depositados sus recursos en dólares, ya se los ha devuelto. De 4.000 millones de dólares que se tenía, actualmente solamente 3.000 millones de dólares están en depósitos. Decimos a ese ahorrista que, por más que usted nos dice es un porcentaje mínimo, que ha ahorrado en dólares, y ¿qué le decimos? Porque no puede sacar su dinero.
que lo depositó en dólares. Las entidades no es que no pueden sacar su dinero, han estado haciendo cierto tipo de programación, han entregado a algunas entidades interés. Gracias Tufisi, y nuevamente muchísimas gracias a don Pedro Asturizaga por este breve paréntesis. Nos decía, estábamos hablando de la situación de los ahorristas en dólares y que no han podido sacar. Así es. Sí, justamente la pregunta que me hacían es en el mercado interno, ¿no es cierto? Hay que comprender que el sistema financiero, no solo en Bolivia, en todo el mundo, trabaja intermediando recursos. Usted suponga que una economía avanzada, sin poner nombres, generalizando Estados Unidos, lo que queramos, inclusive en Europa, si todos sus depositantes demandaran en un solo año o en un solo mes o en un solo día retirar sus recursos, ningún sistema financiero podría devolverles. En nuestro país, digamos, hemos tenido un proceso especulativo desde el año pasado, ya desde febrero del año 2023, donde todos los depositantes en dólares, todos digo, porque ha habido un proceso especulativo, o gran parte, han demandado sus recursos inmediatamente, ¿no? Estos se han atendido en la medida de que las entidades financieras han ido también liquidando algunas posiciones que tienen en esa moneda. El producto de aquello se ha devuelto hasta el momento el 25% ya de los depósitos, que ya es en dólares, que es una cifra bastante significativa. Y conforme también pues las entidades vayan liquidando las posiciones que tienen en moneda extranjera, seguramente van a seguir haciendo la devolución. No se ha parado la devolución. De hecho, este año hemos tenido una devolución también importante de varios millones de dólares. Hemos empezado el año 2024 más o menos con 350, 320 millones de dólares en efectivo en las bóvedas de las entidades. Actualmente esta disponibilidad se ha reducido, actualmente estamos más o menos con 250. ¿Y dónde están esos recursos? Pues se están devolviendo a los depositantes, a los ahorristas, conforme la programación que han hecho las entidades. Ahora, en algunas instituciones bancarias, no sé si en todas, el que tiene una caja de ahorros en dólares, por ejemplo, está parada, no está ganando intereses. ¿Por qué se está permitiendo aquello? Si se supone que el contrato que hace un ahorrista con la entidad financiera dice, evidentemente en dólares es mínimo, digamos, el incremento, pero debería irse incrementando. Son varios meses que uno no puede mover sus cuentas. Las tasas de interés establecidas para caja de ahorro en moneda extranjera no están reguladas como en moneda nacional. En moneda nacional sí... Perdón, ¿nunca estuvieron reguladas? No, en moneda extranjera el tema de los intereses, ¿no? Sí. que se pueden ganar en estos depósitos no están reguladas. En moneda nacional sí se establece límites mínimos. Sí. Por ejemplo, yo no puedo tener un rendimiento menor al 2% si tengo un saldo menor al 70.000 bolivianos en un mes, ¿no? El promedio diario en el mes. Pero en moneda extranjera no pasa esto, ¿no? Entonces las entidades financieras, de acuerdo con los contratos que tienen firmados con sus depositantes, pues los están respetando y aplicando. Sin embargo, si hubiera algún contrato, que no lo creemos, pero si hubiera el caso, la persona afectada puede presentar su denuncia primero a la entidad financiera y en segunda instancia en ASFI para que se evalúe el caso de forma específica. No, pero en realidad en ASFI no hemos tenido este tipo de reclamos de que la gente tenga un contrato, que la entidad haya comprometido una tasa de interés y no se esté respetando. Ahora, y para concluir, por favor, ¿hay dólares en el país, señora Asturizaga? Y yo sé y entiendo que la ASFI no tiene tuición en las casas de cambio, que hay otras instancias del gobierno que sí deberían estar realizando una regulación, porque estamos hablando de un precio del dólar por fuera de 10.30, de 10.5, incluso ya se habla de 11. La ASFI sí tiene tuición sobre las casas de cambio, ¿no? Son entidades reguladas por la ASFI. Lo que no tenemos tuición es sobre las personas que se dedican informalmente como librecambistas, ¿no es cierto? Entonces, en realidad las casas de cambio sí reportan a ASFI su información financiera y también ASFI por su parte las visita de forma presencial. Cuando se detectan incumplimientos a la normativa sí se sanciona. Dentro de los 21.300.000 que mencioné, aproximadamente 32 casas de cambio están dentro de este grupo que están pagando una parte de la multa, ¿no? que ASFI ha establecido, ¿no? Después de las casas de cambio, los cambistas efectivamente es posible que haya, y está produciéndose, lo conocemos, especulación, pero no está dentro del ámbito de supervisión de ASFI. Bien, le agradecemos mucho, don Pedro Asturizaga, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias desde la ASFI, directores de estudios y publicaciones. Muchas gracias. Un gusto, muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Hay que hablar del 10 y a la hora. Sí, filas. Hemos tenido filas en los últimos días, ¿verdad, Exacto. Miriam?